Bueno, egunon, eguardion ja, eta eskerrik asko, egun zoroa izaten ari da, eta eskerrik asko hemen egoteagatik. Bueno, dakizuen bezala gaur konpromiseko gure kideekin aurkitu era hemen legebiltzarrean, biharko manifestazioa etortzen direla aprobetxatu dugu, beraiekin pixka bat hitz egin ahal izateko, badakizu konpromisekoekin batera, bihar nazioa gararen aldarrikapen horretan egingo dugun manifestazioan, Euskal Herria Bilduko kideekin egongo dira, estatuan, estatuko beste nazio batzutako ordezkariak, eta guretzako hori beti da pozgarria. Eta, beraiekin izan dugu aukera, gauza desberdinetaz hitz egiteko, hitz egin dugu, adibidez, aurrekontuetan planteatutako kontu batei buruz, irabazi asmoak gizarte zerbitzuetatik ateratzeko beraiek egin zuten autu politiko horretaz hitz egin dugu, interesante izan du da horren inguruko hitzartzea, baina egia da, batez ere gaur danak Valentzian danak utzi duen txikizio horren inguruan hitz egin dugula luzeagoz, oso egoera konkretoa bizitzen ari dira, ez? Eta horretaz gain, badakizue gaur denetarik izan dugu, Torres sailburuari ere galdetu diot, RGIaren inguruan, galdetu baino eskatu diot rektifikazio publiko bat, eta iruzurraren mamu hori zabaltzen duen kanpaina hori erretiratzeko eskatu diot berehala, nahiz eta ez dudan izan erantzunik. Eta, pentsatzen da eta aurrekontuen inguruan ere baduzuela galderaren bat, hori ere izan dugu. Decía en euskera que os agradezco que estéis aquí, está siendo un día un poco así, un poco loco. Nos hemos reunido con las compañeras y compañeros de Compromís que han venido al Parlamento, aprovechando que vienen a acompañarnos a la manifestación que Euskal Herria Bildu organiza mañana en las calles de Bilbao bajo el lema de que somos una nación. Nos van a acompañar compañeros y compañeras de otros grupos de otras naciones del Estado, y para nosotras eso siempre es una buena noticia. Y hemos tenido oportunidad de hablar con ellos y con ellas de cosas muy diferentes. También, entre otras cosas, de una de las propuestas que nosotras hemos incorporado en la negociación presupuestaria, que es cómo ellos y ellas consiguieron sacar el ánimo de lucro de la gestión de los servicios sociales en Valencia. Pero sobre todo, dadas las circunstancias, hemos hablado de la Dana, de las consecuencias que ha tenido la Dana, de las que está teniendo, de cómo se está gestionando, de lo que está pasando a nivel humano, a nivel político. Hemos podido hablar de todas esas cuestiones, ¿no? También, como sabéis, he preguntado al consejero Torres sobre esta última campaña en relación a la RGI, una campaña que para nosotras compra el marco de la derecha y la de ultraderecha y no hace más que señalar a las personas perceptoras de la renta de garantía de ingresos. Más que preguntarle, le he pedido directamente una rectificación y que retire la campaña, aunque no he conseguido respuesta. Y también hemos tenido un encuentro con el consejero Danyu en relación a los presupuestos. Bilera horretan, pixkat trasladatu diegu, lehengo aste honetan izan dugun bilera horretan, lehen bote prontoan lehenengo irakurketa egin genuenean, proposamenaren lehenengo irakurketa egin genuenean, sumatu genuen deskontzierto hori, Ikuste, orokorrean, proposamena bera nahiko deskonzertantea izan dela, baina egoera bera ere, aurrekontuen negoziaketaren ingurukoa ere ala izaten ari dela, zagenik baditute nire bizkar gainean aurrekontuen inguruko negoziazio batzuk, eta egia esan, horrelako egoera batean naiz orain arte topatu, ezta. Egia da, aste luze hauetan jaso ditugula oso mezu kontrajarriak, batetik aurrekontuen negoziaketa badakizu guk egin genuela planteamendu orokorrago bat, eta eskatu zitzaigun, negoziaketa ordinario batera eramatea. Ikusi dugu nola eskatu zegun konkrezioa proposamenetan, bilerara konkrezioekin jutea, baina jaso dugu proposamen zabal bat, oso zabal bat,
denetarik jasotzen duena, konkreziorik ez duena eta zenbakirik ere ez duena jasotzen. Nunbait da proposamen bat oso antzekoa PP-ri helarazitakoa eta Euskal Herria Bilduri helarazitakoa, eta hori ere ez dakit ez, nahiko arraroa da. Horrelako mezu oso desberdinak aurkitzen ditugu eta gainera, egia da, planteatzen dela negoziaketa egin behar dela lasaitasunez eta hitz eginez, baino gero jartzen da 48 orduko epean erantzun behar zaio proposamen honi, eta horrelako mezu oso kontrajarriak aurkitu ditugu prozesu horretan, eta horregatik esaten dut egoera ere nahiko deskontzertantea dela, eta gaur ikusten dezuez galdera eta galdera tartean biltzen zera erantzunak edo kuestioak trasladatu behar dira, ez dakit da dana pixkat arraroa. Hori trasladatu diegu eta, planteatu dieguna da, argitasun batzuk behar ditugula, ez? Jakin behar dugula, gobernuak PP-rekin edo Euskal Herria Bildurekin planteatzen duen bidea egitea, uste dut danontzako dala arraroa pentsatzea biekin negoziatu daitekela, orduan zentzu horretan horren inguruko azalpenak eskatu diegu, eta eskatu diegu azalpena eta konkrezioa guk egun guzti hauetan maigaineratu ditugun bi elementu konkretuen inguruan, etxe bizitzaren inguruan eta gutxieneko soldata propioaren inguruan, ez? Bi hauen inguruan eskatu diegu konkrezioa, gogoratu nahi dizuet Euskal Herria Bilduk dagoeneko 3 proposamen egin dituela, aurrekontuen negoziaketa honetara begira, baina proposamen horiek ez dute jaso inolako erantzunik, bai? Orduan, guk eskatzen duguna da, erantzun bat, uste dut denbora guzti honetan, erakutsi dugula negoziaketarako borondatea, erakutsi dugula, naizta guk planteamendua ulertzen genuen modu batean, eta ulertzen genuen baginala momentu batean, egoerak eskatzen zuen planteamendu orokor batera jutea, eta herri ikuspegia lehen estea, ikusi dugu nola eskatu zitzaigun aurrekontuen negoziaketa ordinario horretara joatea, proposamen zehatzekin eta gauza konkretuekin, kuantifikatuekin, eta horrela egin dugu, eta ustedez errespetuz ere jaso behar dugula proposamen hoien inguruko erantzun bat ere, ez? Eta hori dana hitz egin dugu, eta pixka bat geratu gera astelenean hitz egitekotan, ez? Guk hau dana trasladatuko dugu baita ere Euskal Herria Bilduren mahai politikora, eta hortik aurrera, ikusiko dugu astelenean ze erantzun jasotzen ditugun. Horren arabera baloratuko dugu. A ver, nosotras, como ya he dicho en euskera, estamos viendo que la situación es un poco desconcertante y la misma propuesta que se nos ha puesto encima de la mesa también lo es, ¿no? Y yo lo decía, yo llevo ya en mis espaldas algunas negociaciones presupuestarias y la verdad es que me está costando ver en qué consiste esto que se está planteando, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, la sensación es que estamos recibiendo constantemente mensajes contradictorios, se nos piden, y que no se hagan planteamientos generales, que se vaya a procedimientos de negociación presupuestaria ordinarios, se nos pide también concreción, se nos pide cuantificación, que se lleven ahí propuestas realistas y cuantificadas, nosotras las llevamos, pero luego lo que se nos responde con un planteamiento como extenso, que recoge muchas cosas, pero algunas de esas son muy difusas, falta concreción, tampoco tiene cifras, Bueno, no sé, parece que es una propuesta además que ha sido planteada prácticamente en términos similares al Partido Popular y Euskal Herria Bildu. Se manifiesta esa intención de hablar y de dialogar, pero luego también se ponen esos ultimátums y parece que hay que responder en 48 horas a cuestiones que son tan amplias y que además están como sin concretar. No sé, es que a la vez también vas recibiendo como mensajes diferentes, ¿no? Se manifiesta que hay voluntad de acuerdo, pero luego tienes uno de los socios del gobierno diciendo que
no va a haber acuerdo presupuestario, no sé, es todo un poco como así, como os decía, desconcertante. Entonces, nosotras les hemos trasladado todo esto y les hemos pedido pues que nos aclaren un poco una serie de cuestiones en relación a estas historias y que aclaren si quieren hacer el camino con el Partido Popular o con Euskal Herria Bildu, porque creo que para cualquiera es difícil pensar que pueda haber un acuerdo que se pueda, ¿no?, en el que se pueda negociar una cosa y otra con Euskal Herria Bildu y con el PP. O sea, yo creo que eso entra en la cabeza, no entra en la cabeza de nadie. Y por otro lado también les hemos dicho que nos concreten, ¿no?, que nos den respuestas concretas a dos cuestiones para nosotras fundamentales, que son las referidas a la vivienda y al salario mínimo interprofesional propio, ¿no? Son dos cuestiones que ya estaban en el acuerdo presupuestario del 2022, dos cuestiones en las que no se ha avanzado y en las que la situación creo que requiere ya de respuestas estructurales y claras y bueno, que todavía a día de hoy no han tenido respuesta, ¿no? Yo quiero recordaros que esta es que estamos ante la tercera propuesta que Euskal Herria Bildu ha hecho a este gobierno en la negociación presupuestaria. Y claro, es que las anteriores propuestas no han tenido una respuesta. Yo creo que simplemente ya por una cuestión de respeto debemos tener también una respuesta en relación a esos planteamientos que nosotras estamos haciendo, ¿no? En cuestión en ese sentido, lo que hemos quedado es que bueno, pues se aclararán todas estas cuestiones, veremos qué nos responden y el lunes valoraremos también junto con la mesa política pues cuál es la situación y cómo está esta cuestión. Sí. Bye. Sí, yo quisiera hacer una pregunta que tiene que ver más con la actualidad política en el conjunto del Estado que con la negociación presupuestaria, y es que ustedes han mantenido una reunión con Compromís. Quisiera saber si durante esa reunión se ha abordado esta situación política de inestabilidad, sobre todo después de la comparecencia ayer ante el juez del comisionista, del empresario Aldama, y en relación también con esta comparecencia, él ha manifestado que ha realizado un pago de 15.000 euros por una licitación de una obra pública en el País Vasco. Ha hablado incluso de cupo vasco. H. Bildu se va a quedar de brazos cruzados ante este tipo de presuntos comisiones ilegales. Bueno, en relación a la reunión con Compromís no hemos abordado esta cuestión y con respecto a la otra tampoco me voy a manifestar yo hoy aquí.